Entiendo que el coronavirus está concentrando toda la información, pero que no tape por lo menos a los problemas que tenemos en el país. Para eso vamos a recibir rápidamente a Daniel Lipovetsky, que es diputado de Juntos por el Cambio. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo están? En algún punto preguntarle, ¿no?, ¿cómo observa usted la situación del país, el funcionamiento del Congreso ahora con las sesiones ordinarias? Bueno, con expectativas, por supuesto. Siempre creo que el gobierno lleva 80 y pico de días y me parece que todavía es poco tiempo para hacer una evaluación más profunda sobre su gestión. Creo que a nivel nacional y también a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires todavía vemos un gobierno que le cuesta arrancar. Desde lo discursivo uno tiene muchas coincidencias con lo que plantea el presidente, después eso hay que ver cómo se da en la realidad, ¿no? Me parece que en ese marco creo que fue muy diferente el discurso de apertura que hizo Alberto Fernández al que hizo Kicillof en el día de ayer. Y por supuesto que hay algunas cuestiones que por supuesto uno las celebra y otros le preocupan más. Celebro por supuesto el anuncio del envío del proyecto de legalización del aborto que hizo el presidente el día domingo. Nos preocupa más otras situaciones que se dan, sobre todo en lo que tiene que ver en la provincia de Buenos Aires, con un gobernador que todavía no sabemos qué propuesta va a enviar a la legislatura y tampoco sabemos qué propuesta de gestión tiene para su gobierno. Ahora, en algún punto se me ha mencionado mucho, ¿no?, que 80 días de gobierno, 82 días de gobierno y demás. En general, la regla, por lo menos, de todos los gobiernos son esos 100 días de gracia. Pero estamos a muy poquito y todo el mundo está, bueno, todavía no podemos opinar porque llevan solamente 80 días. ¿Se está siendo más contemplativo por la situación del país con el gobierno de Alberto Fernández? Es que yo creo que hay que ser contemplativo con todos los gobiernos y ahí es donde uno va a la crítica hacia por ejemplo, cierta flexibilidad que hoy vemos del sindicalismo frente a las discusiones de paritarias digamos, con los empleados públicos, con el empleo público estatal, sea docentes o otros empleados públicos, que no la tuvieron con el gobierno anterior. Creo que es correcto que hoy los sindicalistas vean esa situación y sean flexibles. Lo incorrecto fue quizás no haber tenido flexibilidad antes. Claro. Lo mismo con esto. Creo que así como nosotros queremos que hay que darle tiempo al gobierno porque la situación del país es difícil, también en el 2015 la situación era difícil y los mismos que hoy nos piden que seamos más contemplativos no lo fueron en ese momento y me parece que cometieron un error y nosotros creo que hay que marcar esa diferencia. Vamos a aprovechar y vamos a adentrarnos un poco en aquellos proyectos pendientes en el Congreso. Giselle. Sí, bueno, el presidente Alberto Fernández durante el discurso de apertura anunció que va a mandar por lo menos 10 proyectos, paso rápido, de legalización del aborto, la reforma de la justicia, 2 proyectos que le va a traer conflictos internos, porque en uno tenés la grieta transversal de celestes y verdes, donde hay propio de los lados, y el otro, la reforma de la justicia, es una grieta interna que genera este proyecto entre albertistas y kirchneristas, ¿no?, más duros. Después está también la ley de hidrocarburos. No se conocen tampoco tantos detalles. No se conocen detalles. ¿Cuáles son? Claro, no se conocen todavía los detalles, más allá de lo que dijo Alberto el otro día. Pero se sabe que al kirchnerismo no le convence este proyecto que está encabezando básicamente Vélez, lo está redactando también con la ministra de Justicia. Después está el proyecto de ley de hidrocarburos y de minería, que se busca enviar señales a los inversores. Hay 3 proyectos sobre Malvinas que se van a mandar. La creación del Consejo Económico y Social, que fue anunciado con bombos y platillos desde el principio. La reforma de la ley del Consejo de Seguridad, que al final no va a ser un consejo nuevo que va a reemplazar al ministerio como quería Alberto al principio. Bueno, la ley de impacto de políticas públicas, sí. Bueno, va a mandar varios proyectos, pero también quedan proyectos pendientes del año pasado, que no sabemos si se van a tratar. Por ejemplo, tenemos la ley de Barra Bravas, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre. Se supone que lo tiene que tratar el Senado. También quedó pendiente la ley de alquileres, con media sanción de la Cámara de Diputados. Proyecto en noviembre. De mi autoría. ¿Cómo? Proyecto de mi autoría. Mira vos, claro, acá está. Bueno. Todavía también está pendiente. Entró el proyecto de economía del conocimiento, de la modificación de la ley de software, ese lo mandó el gobierno.
ya está en la Cámara. Y después, por supuesto, el presupuesto 2020, algo que siempre Algo que no se manda en noviembre, antes, ¿no? Lo del anticipó año. ayer Facundo, que no se habló en el discurso del presupuesto. No se mencionó Ni el se presupuesto mencionó. 2020. Al menos. No, para nada, que es lo que le está pidiendo la oposición hace rato. Pero bueno, lo que pasa es que el gobierno lo que dice es que quiere ver cómo cierra la negociación con los acreedores privados extranjeros para saber cómo va a ser ese presupuesto, porque está claro que según el acuerdo va a cambiar el plan económico también y el presupuesto, ¿no? Ahora, diputado, Giselle nos da un panorama de un montón de leyes. Van a tener trabajo. Claro, los que se mencionaron el día domingo y todos los que quedan arrastrados del año pasado. ¿Cómo se ponen prioridades para ver qué se trata primero? ¿Quiénes la ponen? ¿No? ¿Quién impone esas prioridades? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? Bueno, por lo general el Ejecutivo marca una línea sin lugar a dudas, después esa línea se plasma por el bloque oficialista que tiene la mayoría en las dos cámaras en este caso, más allá que no tenga la mayoría total, pero sí tiene el mayor número de números, la mayor cantidad de números y de diputados. Está claro que en ese contexto me parece que hay algunos proyectos que son más importantes que otros. Por supuesto que la ley de leyes, la del presupuesto, es clave. Claro. Y no solamente es clave para, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ejecución del sector público nacional, sino porque después los presupuestos de algunas provincias tienen que de alguna manera tener en consideración cuál va a ser la política del presupuestaria del gobierno nacional. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof le hemos dado una prórroga hasta el 15 de abril para presentar su ley de presupuesto, pero está claro de que va a ser difícil que pueda enviar su propia ley de presupuesto si no tiene en consideración cuál va a ser los lineamientos de la ley de presupuesto nacional, que hoy no la tenemos. Entonces me parece que esa es una de las claves que es muy necesario que el gobierno envíe el proyecto lo antes posible. En ¿no? algún punto yo me pongo a pensar también en lo que usted decía al inicio, ¿no?, de la entrevista, que es un gobierno que no termina de arrancar. Depende demasiado, Facundo también siempre lo señala acá, de las negociaciones que se puedan hacer con el tema de la deuda. Sin eso no se puede arrancar porque ahora hay muchos especialistas que hablan de que no sería el 31 de marzo, Claro. sino que patearíamos un poco la fecha para más adelante. Yo creo que sí, que se puede. Hay un montón de cuestiones de gestión que se pueden hacer igual, porque además el gobierno tiene de alguna manera prorrogado su presupuesto y podría también encontrar de alguna manera alguna ventana donde decir, bueno, envío el presupuesto y luego envío un complementario en base a lo que pase después. Tenés un montón de opciones que serían muy importantes pensarlas, teniendo en cuenta que es necesario hoy que el gobierno se active más, porque Claro. hay un montón de temas pendientes, incluido un montón de proyectos legislativos que están planteando y que son muy ambiciosos, ¿no? No, y Claramente aparte quedan pendientes. tenemos el tema de... Yo creo que la ley por supuesto que el proyecto de legalización del aborto es un tema muy importante, pero después tenemos Ese sí le dio un marco, En ¿no? 10 Dijo que en días. 10 días, sí. el 10 días lo va a enviar, también está el proyecto de 2000 días, que yo creo que es correcto de alguna manera hacer un complemento de las dos decisiones, ¿no? Porque en definitiva uno legaliza la decisión de una mujer de interrumpir voluntariamente el embarazo. Yo creo que el Estado tiene que estar presente en ese momento y garantizar ese derecho, y también el Estado tiene que estar garantizando el derecho de una mujer a decidir continuar con su embarazo y tiene que asistirla durante los 1000 días. Con Me eso parece busca que- convencer a muchos senadores, incluso propios, ¿no?, que impidieron en el 2018 que se sancione la ley. Sí, está muy bien pensado desde ese lugar. Creo que en el Senado va a ser clave también la tarea Qué difícil. del actual presidente del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento tuvo una posición contraria, que cambió su posición y uno lo celebra, y me parece que va a ser clave para conseguir los votos Claro. necesarios en el Senado. En diputados parece el camino mucho más fácil. Creo que una de las claves es la de que hicimos nosotros en el 2018, que es la transversalidad, es decir, sumar a diferentes diputados y senadores de diferentes bloques que dejen de lado sus diferencias partidarias y trabajar todos juntos por un objetivo, que es lograr terminar con los abortos clandestinos en la Argentina. Ideal. Si corremos la lupa de nación y vamos a provincia de Buenos Aires, es como que está todo bastante más desarticulado, ¿no? O sea, lo escuchamos a Bernie garantizando que ya están los containers para meter presos. El discurso de Kicillof ante la Asamblea Legislativa fue casi un discurso de campaña. ¿Está funcionando la gobernación de la provincia o todavía están en veremos? Bueno, si nos atenemos a lo que uno pretende de un gobernador, que es anunciar qué va a hacer como gobierno, está claro que no está funcionando. No lo hizo en su momento cuando fue el 10 de diciembre, que hizo un discurso en la primera Asamblea Legislativa cuando asumió, el 11 en realidad, en la provincia, y fue justamente un discurso donde hizo balance sobre la situación de la economía a nivel nacional y no anunció ninguna propuesta para la provincia.
dijimos, bueno, es entendible, recién asume, vamos a darle, en estos 3 meses, cuando llegue el 1 de marzo, va a venir con esa propuesta. Y la verdad que ayer tuvimos un discurso donde volvió a hacer ese mismo balance, con un análisis bastante particular del balance, ¿no? Por ejemplo, plantear de que el éxito de la temporada veraniega, que es bueno que lo destaque, fue debido a que no aumentaron los peajes. Me parece que la verdad que nos pareció incorrecto, ¿no? Yo creo que hay otras medidas que pueden haber tomado el gobierno, que pueden haber incentivado que sea una mejor temporada. Quizá el 30% del impuesto hizo que se saliente el turismo al exterior, y es válido, pero fue una medida del gobierno nacional, no del gobierno de la provincia. Fue el CEPO y el 30%. Exactamente. Recibió el beneficio del coletazo nacional. Y después plantear de que él trabaja para el 99% de los bonaerenses y que eso fue digamos, el objetivo de la ley tarifaria. También es faltar a la verdad, en definitiva, porque el proyecto que él envió establecía que un aumento del 75% del impuesto inmobiliario urbano para 2 millones de inmuebles, con lo cual eso incluye más o menos 8 millones de bonaerenses. Y está claro que el 1% de los bonaerenses que él mencionaba que iban a ser los afectados por el aumento de impuestos son 200.000 bonaerenses, con lo cual hay una pequeña diferencia entre 8 millones y 200.000, con lo cual creo que de ahí uno no coincide. Después, por supuesto, hay otras cosas que sí coincide, plantear que las dificultades de la provincia son más estructurales que otra cosa, coincidimos, y también coincidimos en que hay que seguir trabajando para mejorar la discriminación que tiene la provincia en cuanto al reparto de los impuestos coparticipables. Lo que está claro es que el culpable de esa discriminación no es la Ciudad de Buenos Aires, como él pretendió ayer plantear en su discurso, ¿no? Sí. Diputado, aprovechando que mencionó el tema del impuesto inmobiliario y que es autor de la ley de alquileres, algo que también resaltábamos ayer, que llama mucho la atención, uno de los grandes déficits de la Argentina es el déficit habitacional, justamente. Son mínimo 2 millones de viviendas. ¿No llama la atención que no haya ningún proyecto y que el presidente ni siquiera mencione el tema en su hora casi media de discurso? Sí, la verdad que sí, creo que sí, es un déficit que en definitiva hay que hacerse cargo y ahí tenemos una responsabilidad de todos los gobiernos. También el gobierno, nuestro gobierno no cumplió las expectativas en cuanto a eso. Esto tiene que ver también con la falta de acceso a los créditos hipotecarios, la dificultad que eso te da. Hoy tenemos el problema de los hipotecarios UBA. Yo creo que desde lo legislativo, si me preguntás a mí qué trabajaría, yo trabajaría en la creación de una agencia dedicada a la vivienda. Algún sistema que sea mucho más ágil de construcción de viviendas, porque en definitiva lo que hemos visto es un Estado que ha sido muy lento en cuanto a cumplir el objetivo de la construcción de la vivienda social, que es una responsabilidad del Estado sobre todo. Una pregunta, siendo que el panorama de la provincia de Buenos Aires es tan importante y tan crítico en algún punto, ¿a quién le habló específicamente con su discurso a Kicillof? Porque se sabe que tiene a los intendentes bonaerenses en la mira mutuamente, ¿no? Ellos lo miran con bastante desconfianza y él también tiene poca confianza en los que tienen mucho terreno ahí en ese distrito. Es una buena pregunta, porque los intendentes son parte fundamental de la estructura de la provincia, ¿no? Son 135, si mal no recuerdo, y realmente son parte digamos, tienen la responsabilidad de un montón de cuestiones, no solamente con el día a día de su municipio, sino en los temas sociales. Realmente la provincia que tiene es una provincia que tiene mucha desigualdad, el rol de los intendentes es clave. Ahora, nos llamó la atención, a mí por lo menos en particular, que el gobernador ayer no los haya ni siquiera mencionado, ¿no? Me parece que es un error importante. Esto, claro, de alguna manera es una omisión que no debió ocurrir. Justo iba a preguntar, ¿cómo es la relación con la oposición? Porque los necesita ustedes. Ustedes tienen mayoría, cuando digo ustedes me refiero a Juntos por el Cambio, sí, en el Senado. Así es. Si hay diálogo con la oposición, ¿y cuál es el papel que está jugando María Eugenia Vidal, ¿no? Que está con un perfil bajísimo? ¿Ella está negociando ahí con Kicillof? Bueno, con la oposición hay diálogo, claramente. Nosotros tenemos nosotros creemos que hay que hacer una oposición responsable, y por eso las dos leyes importantes que el gobernador planteó en la legislatura, en las sesiones extraordinarias, tanto la ley de emergencia como la ley tarifaria o la ley impositiva, en los dos casos, más allá de que propusimos mejoras, y creo que las leyes mejoraron salieron mejores de como entraron a la legislatura, en los dos casos nosotros dimos quórum y votamos a favor, por supuesto en la negociación que hicimos, claro, en una legislatura que es cruzada, que tiene mayorías cruzadas. El Frente de Todos tiene mayoría en diputados, el Juntos por el Cambio tiene mayoría en Senado.
el mandato de alguna manera de los bonaerenses es que justamente al votar sus representantes eligió que nadie tenga la mayoría. Por lo tanto hay que respetar ese mandato. Claro. Y desde ahí nosotros planteamos que tenemos que justamente respetar ese mandato y negociar y debatir las leyes. El gobernador en principio pretendió aprobar las leyes en forma a libro cerrado y nosotros planteamos que no era el mandato que nos dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires, más allá de que nosotros vamos a aportar a la gobernabilidad y a los instrumentos que el gobierno necesite para gobernar, y por eso acompañamos los dos proyectos. Ahora, con respecto al tema de María Eugenia, no, María Eugenia es nuestra líder en la provincia por un montón de razones. Primero, porque es la exgobernadora, y segundo, porque creo que es una de las políticas de nuestro espacio que más ha entendido la situación política actual, en cuanto a, primero, plantear de que hay que ampliar la mesa de toma de decisiones a nivel provincial. También plantear que es necesario hacer una autocrítica para corregir los errores que se cometieron. Si nosotros no hacemos una autocrítica de los errores que cometimos y que nos llevaron a la derrota electoral, no vamos a poder corregirlos para que, si nos vuelven a elegir, poder hacer algo distinto o mejor. Y por todas esas características soy María Eugenia, y también entendiendo de alguna manera su planteo de que hay que acompañar al gobernador y ayudarlo al gobernador Kicillof en esta primera etapa para resolver el problema de la provincia. Todo eso la caracteriza como una verdadera líder, y ella está muy presente, más allá de que no la veamos en los medios. Nosotros en el bloque tenemos un diálogo permanente con ella. Pero retomando lo que decía Gise, ¿hay diálogo entre Kicillof y Vidal? Sí, hay diálogo, no sé cuán fluido es, pero tienen contacto, sí, claramente. Y en algún punto pensaba yo, analizaba en el día de ayer, si bien el discurso tiene un montón de falencias de vuelta en el cómo hacer un montón de cosas para la provincia de Buenos Aires, un distrito muy afectado por la crisis, me dio la sensación de que no fue tan duro como se esperaba con la figura de María Eugenia Vidal, y tampoco que le echó toda la responsabilidad de la situación de la provincia. Constantemente Kicillof trataba de mencionar que el problema igualmente viene de antes, pero se agravó en los últimos 4 años. Bueno, fue un poquito más realista de lo que había planteado el 10 de diciembre, y creo que está bien. La provincia tiene problemas estructurales, y en general, si vos ves las crisis que ha sufrido la provincia de Buenos Aires, siempre son paralelas a la crisis que sufre la economía a nivel nacional. La provincia, por un montón de características, incluso por su volumen y su tamaño y por lo que implica el conurbano, está muy relacionado con lo que significa, con cómo esté la economía a nivel nacional. Y por lo tanto, cuando tenemos una economía complicada, la provincia está complicada. También. Y entonces desde ahí está claro que él plantea una realidad. Los problemas son más estructurales. Por supuesto que él tendrá su propia visión sobre la gestión y va a ser crítico porque él fue oposición durante estos 4 años, así como nosotros tenemos una visión quizá más crítica hoy que somos oficialistas, somos oposición hoy y no somos oficialismo. Pero en general creo que... Qué fallido ahí. Qué fallido. No, pero tiene que ver con... Ojo, Mirá, que acá Gise parece psicóloga, así que se lo marca enseguida. Mirá, tiene que ver con algo que... No, pero justo porque además te han dicho últimamente que vos estás cerca de pero Cambiemos. yo creo que en de realidad los Alberto. fallidos tienen que ver con algo que sí pasa, es que uno ve que la oposición todavía que hoy es oficial, que antes fue oficialismo, todavía no se acostumbra a ser oposición. Claro. Y el oficialismo hoy todavía funciona un poco como oposición. Estamos en un proceso de transición, ambos bloques, Claro. y eso se ve claramente, lo vemos por lo menos yo lo veo claramente en el funcionamiento de la legislatura, y también observando cómo funciona el Congreso Nacional, creo que pasa lo mismo. Sí, Nico. Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene a su mayoría de habitantes en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, pero su mayor producto bruto está en el interior de la provincia, ¿tiene algunas señales de cómo va a ser esa cogobernabilidad, digamos, ¿no? De algún modo, si, más allá de las cuestiones tributarias y esto de gobierno para el 99% y todo eso, ¿cuál va a ser la relación con el campo? ¿Alguna señal que haya dado justo en este contexto en el que el campo está empezando a recibir aumentos de retenciones? No, la verdad que no lo sabemos. Creo que él en su momento planteaba como que justamente cuando planteó el aumento, que el aumento era, digamos, solamente el del impuesto inmobiliario rural, afectaba caracterizaba a todo el campo como si fueran grandes estancieros, y claramente la provincia de Buenos Aires lo que menos tiene son grandes estancieros. Tiene las partidas, la gran cantidad de las partidas del impuesto inmobiliario rural la mayoría son de pequeños productores, y me parece que hay que clarificar. No es lo mismo un pequeño productor que
pool de siembra, por decirlo de alguna manera, y eso hay que diferenciarlo en las políticas. Hasta ahora no sabemos cuál va a ser la política desde el punto de vista agrario del gobernador Kicillof, la verdad que no la conocemos. Y ayer tampoco lo anunció, que era un poco lo que uno esperaba. Diputado, gracias por estar con nosotros esta noche y compartir también su experiencia en el Congreso Nacional y ahora también en la provincia, que tiene muchos desafíos por delante. Sí, claro, no, un placer, por supuesto, y seguramente en el Congreso trabajaremos, por lo menos apoyando algunas leyes que antes tuve la posibilidad de poder participar, cuando, por ejemplo, la de legalización del aborto, desde adentro del Congreso, ahora estaremos en las calles apoyando para que finalmente sea ley. Para que sea ley. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Hoy se vienen los personajes del día de mañana.